¿Sabías que puedes detener tu edad casi por completo si comes estas 3 cosas a diario? Próbalo por una semana y después vení a contarme los resultados. Es posible cambiar tu estado emocional a través de la alimentación. Es posible controlar el estrés, la ansiedad, la depresión y cualquier otro síntoma de esos complicados cuidando los alimentos que ingresan a nuestro cuerpo, siendo conscientes de los alimentos que ingresan. Por eso, antes de empezar, te pido que si no estás suscrito al canal, que te suscribas y actives la campanita para que YouTube te pueda avisar cada vez que suba un video nuevo. Y ahora sí, vamos con toda esta información. Buenas, ¿cómo están? Bienvenidos al canal, espero que estén pasando un día espectacular, un día excelente. Mi nombre es Serafín y hoy les traigo un nuevo video. Mi misión en este mundo y en este canal de YouTube es estudiar hábitos y técnicas de crecimiento personal, de ley de atracción, de espiritualidad, probar todo en mi vida, desechar lo que no me sirva y todo lo que sí me sirve, traerlo al canal, traerlo como información para presentarlo en forma de video. Esa es mi visión, eso es a lo que he venido al mundo, por eso hoy vamos a hablar de 3 alimentos que tenés que consumir a diario para detener tu edad casi por completo. Vamos a hablar de cómo podemos revertir la edad y detenerla casi por completo con estos alimentos, con estas pautas alimenticias que te voy a dar, que te garantizo que van a mejorar tu salud por completo. Para empezar, hagámoslo interactivo. Déjame en los comentarios, somos lo que comemos. Escribir en los comentarios porque es muy importante asimilar esta información. Es muy importante empezar a ser consciente de que cada cosa que comemos, cada cosa que ingresa a nuestro cuerpo, está formando nuestra energía, está cambiando nuestra vitalidad, nuestro hambre, nuestras ganas de comernos el mundo. Eso lo podemos controlar a través de nuestra alimentación. La sociedad actualmente está envejeciendo, está volviéndose débil, vulnerable. Y esto es principalmente por los alimentos que están consumiendo, porque no están cuidando lo que ingresa a su cuerpo. El cuerpo es el templo del alma, es nuestro templo que tenemos que cuidar. En la sociedad actualmente están eligiendo todo tipo de comidas de manera inconsciente, comidas procesadas, bebidas de las que no hay que consumir, con cafeína, con todo ese tipo de alimentos y nutrientes que son malos, que son nocivos para nuestra salud. Por eso hay que aprender a elegir de manera consciente qué alimentos vamos a consumir para llenarnos de energía y sobre todo aprender a pensar de manera correcta acerca de los alimentos que consumimos, porque esto también es muy importante, todo lo que pensamos se manifiesta. Entonces aprender a pensar y a consumir los alimentos correctos. Y ahora sí, dicho esto, vamos con la primera de las pautas. Vamos directo al grano. Porque vivimos en una cultura de alimentos procesados, nada de alimentos frescos. Con alimentos frescos me refiero a que hayan estado hace poco tiempo en un jardín, a que hayan sido sacados hace poco tiempo, que no lleven mucho tiempo envasados. La sociedad prácticamente el 80-90% está consumiendo constantemente alimentos procesados, comida rápida, comida al paso. Entonces es imposible tener energía, tener fuerza y vitalidad consumiendo esos alimentos, alimentándose de esa manera. Mucha de la fatiga y del cansancio viene de los alimentos procesados. Pero la gente con más energía consume alimentos frescos, alimentos que han estado hasta hace poco en la naturaleza o que han estado vivos hasta hace poco. Esa es la pauta general para tener más energía, para que el alimento que uno consuma se pueda absorber los nutrientes y tenga más fuerza, más vitalidad. Por eso, mientras menos tiempo haga que salieron del jardín y más frescos estén, mejor. Más energía te va a dar, más energía vas a tener para aprovechar, para destinar a otras actividades, a otras cosas. Y en esto es fundamental también cuidar el consumo de carne. Yo como carne, me gusta, lo disfruto. También es respetable la gente que no la come, me parece totalmente espectacular. Quien no come carne, quien come carne. Pero sí hay que cuidar el exceso. El exceso de carne no es positivo. Si estás comiendo carne prácticamente todos los días, lo ideal sería empezar de a poco a bajar, a reducir el consumo de carne. Porque la carne es un alimento muerto, ya muerto el animal. Entonces, según la cultura yógica, lo que hay que cuidar es el tiempo que pasa desde que murió el animal hasta que lo consumimos. De hecho, ellos, en la cultura yógica, ellos no comen
animales ni comida después de las 24 horas. Es decir, si han cocinado algo, después de las 24 horas pierde la energía, pierde la vitalidad, lo desecha. Esa es la primer pauta, que sea lo más vivo posible. Y además acá hay un truco que usa muchísima gente, que es hacer determinadas horas de ayuno antes de empezar a comer, también para que el cuerpo pueda regenerarse, pueda revitalizarse, para que descanse, porque la digestión es el proceso que más energía le consume al ser humano. Entonces uno, al hacer ayuno, puede darle un descanso al cuerpo, descanso de digestión, y así tener más energía. Pueden ser ayunos de 12, hay gente que hace de 16, 20 horas, pero por lo menos darle 12 horas de descanso al cuerpo para que pueda relajarse, para que pueda descansar y después absorber mejor los nutrientes. Después, la segunda pauta que te quiero dar es cuidar la combinación de alimentos. Esto es fundamental. Lo aprendí leyendo un libro una vez de Tony Robbins, Poder sin Límites, en el cual tiene un apartado específico sobre la combinación de alimentos y de cómo la mala combinación de alimentos puede liquidar toda nuestra energía, todas nuestras dosis de energía las pueden matar. Y básicamente esto trata de no combinar fuentes de energía, no combinar tipos de alimentos, como por ejemplo no comer grasas con proteínas o con hidrato de carbono. Esto es algo muy común, hay muchísima gente que lo hace, lo hacemos, yo lo hacía a diario un montón, de comer la carne con las patatas fritas, de comer el yogur con cereales, de comer el arroz con leche. Y en realidad es fundamental comer un tipo de alimento por comida. ¿Querés comer carbohidratos? Bueno, comelo a la mañana y comer las proteínas a la noche. ¿Querés comer carne? Bueno, come carne con ensalada, combínalo con ensalada. Y las papas fritas, las papas, patatas, como sea que le digas, dejalas para la noche. Entonces no se van a combinar, se van a digerir de manera separada, porque acá está la clave de todo, en la digestión. Porque el estómago necesita distintas enzimas para digerir cada tipo de alimento. Y si vos combinaste los dos, comiste carbohidratos, comiste hidrato de carbono con proteínas, es como que se van a activar las dos enzimas y una va a inhibir a la otra. Entonces va a haber una de las dos comidas que no la vas a digerir bien y se va a acumular en tu cuerpo, se va a llenar tu cuerpo de eso que no puede digerir. Se va a producir una mala digestión y con la mala digestión no vas a poder absorber los nutrientes de la comida que estés comiendo. Y por sobre todo, lo más importante es que los alimentos que no consumas, que no puedas digerir, se van a acumular en el colon. Ya lo dicen los japoneses. La muerte empieza en los intestinos, hay que cuidar los intestinos, son una parte crucial. Entonces, si el intestino está intoxicado por la mala combinación de alimentos, entonces es incapaz de reabsorber los líquidos. Y eso, la peor consecuencia que tiene es que te deshidrata, produce deshidratación en el cuerpo. Y eso hace que no le llegue oxígeno a las células, que la sangre se ponga más espesa, que no puedas nutrir correctamente a las células, generando así un ambiente ácido que puede generar una enfermedad, porque sabemos que para estar sano necesitamos un ambiente alcalino, necesitamos tener el cuerpo alcalinizado. Por eso es que el agua es tan importante, que el ser humano necesita beber agua para evitar la deshidratación, con todas las consecuencias nocivas que eso conlleva. Por eso anotá esta segunda pauta, porque es fundamental no combinar hidrato de carbono con proteína. Cuidar lo que vas a comer, cuidar la combinación de lo que vas a comer, estar atento a eso. Esto, escúchalo bien, porque es fundamental. He leído biografías de millonarios, biografías de deportistas. El secreto, la clave de la vida está en la energía, en las altas dosis de energía, en tener fuerza para llevar a cabo todas las actividades y acciones que se necesitan para lograr tus objetivos. Ahí está el secreto de todo, en la cantidad de energía que vos tengas, en la cantidad de energía que dispongas para usar. Esa es la clave. Un alimento que es buenísimo, que te llena de energía también, porque es a base de agua, es la fruta. Comer 2, 3 frutas al día es buenísimo para todo tu sistema, pero lo importante es que el consumo de fruta sea siempre en ayuno, es decir, apenas te levantes. Porque si no, si comes una comida pesada, como por ejemplo la carne, y después te comes una fruta de postre, lo que pasa es que se digieren en dos sistemas distintos. Una se digiere en el intestino grueso y la otra se digiere en el intestino delgado. Entonces, al tener dos sistemas de digestión distintos y al ser la digestión de la fruta mucho más rápida que la digestión de la carne, es como que la fruta baja directo al intestino delgado y se atrapa. Si hay carne en el medio, se queda atrapada y empieza a fermentar.
Por eso también es fundamental empezar a sumar fruta, fruta, fruta a la mañana. Todo lo más que puedas en la mañana, comer fruta, hasta que ya sientas la necesidad de algo sólido. Y la tercera pauta, que para mí es la más importante de todas, está referida a un ingrediente. Un ingrediente en particular que tiene la propiedad de eliminar los parásitos de tu cuerpo y estimular el intestino, estimular el movimiento intestinal para que baje la comida, para que lo puedas digerir más rápido. Este alimento mejora tu sistema inmune y te hace sentir mucho mejor, mucho más fuerte. Y estoy hablando del jengibre. El jengibre es fundamental. Yo lo tomo siempre por la mañana y lo preparo siempre así. Lo primero que hago es poner un bol en el fuego y dejar que el agua hierva. Una vez que hirvió, le echo el jengibre y lo dejo que repose mientras hierve 20 minutos para que el agua absorba todas sus propiedades. Después, una vez que pasaron esos 20 minutos, ahí sí lo dejo reposar sin el agua hirviendo, solamente reposando durante 2 horas. Y cuando pasó ese tiempo, es cuando ya el agua absorbió todos los nutrientes del jengibre, lo absorbió todo, y es ahí, en ese momento, cuando ya lo puedo colar y tomar. Y es espectacular, te llena de energía. Es como una especie de super bebida, es espectacular y te sirve mucho también para el invierno. Si combinás en invierno este agua con limón y con miel, es garantizado que no te vas a enfermar, te va a calentar el cuerpo, va a ser imposible que entre un virus, que entre cualquier tipo de enfermedad. Probalo, porque ese es otro de los secretos. No esperar a estar enfermo, sino probarlo antes y ver cómo a partir de ahí curás cualquier enfermedad y la evitas, no llega. Por eso, cuida tu intestino y vas a ver cómo cambia toda tu vida. Si te gustó el video, te voy a pedir por favor que lo compartas con quien creas que le puede servir, que me dejes un like, un comentario, porque me ayudas un montón a seguir expandiendo este mensaje. Y te voy a dejar acá en pantalla otro video más para que sigas viendo técnicas y hábitos de crecimiento personal, las empieces a implementar en tu vida y tu vida cambie ahora, a partir de hoy.